los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor. Hermanos, de verdad agradecer a la pastora Heidi Alencilla por la invitación que me hicieron el día de hoy al consistorio de esta iglesia y a todos ustedes por estar aquí en esta mañana y poder compartir de la palabra del Señor. Hoy me gustaría leer un texto muy conocido que quizás muchos de ustedes lo han leído, y de una manera u otra siempre la palabra de Dios es viva y eficaz y nos habla cada día de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Ahora sí, no sé, aló. Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar a trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y el dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan ustedes también a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron, y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia
que yo sea bondadoso, de modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Hoy he titulado esta parábola: acepten la generosidad de Dios. La parábola de Mateo del día de hoy no tiene relación con la ética administrativa ni con la economía. Nada de eso. Muchos economistas, contadores, de pronto hacen ese tipo de comparación con la parábola. No tiene nada que ver con la economía ni con la administración. El propósito es que pensemos de forma diferente en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a otras personas y en cuanto a Dios. El dueño de la viña es Dios, quien siempre muestra su cuidado dirigido hacia los jornaleros antes que a la cosecha. Muchos se sorprenden con esta parábola. ¿Les parece injusto que se le dé lo mismo a todos sin tomar en cuenta sus obras y sus sacrificios? Jesús establece una comparación, no entre varios trabajadores, sino entre diversos grupos de trabajadores. Cada grupo representa a un pueblo, a una clase social. Y mientras unos de ellos recibieron la palabra de Dios hace muchos siglos, otros apenas llegan a la fe. Un denario era el salario de un obrero por día. Era lo justo. Era lo que se le pagaba a una persona por trabajar todo un día. Así que el dueño no cometió ninguna injusticia con los primeros, pues les pagó lo que era justo. En Palestina, en tiempo de la recolección de uvas, era urgente aprovechar toda la mano de obra que se lograra conseguir, aunque sean solo los que trabajaban la obra. Porque si no se recogía la cosecha de uvas antes que llegasen las lluvias, se corría el riesgo de perder gran parte de ella. Por eso los dueños de la viña no escatimaban en buscar trabajadores a cualquier hora del día, pero que pudiesen cubrir el trabajo para hacer la recolección de uvas antes que llegasen las lluvias. Jesús parece hacer aquí una doble advertencia en este texto. Primero, a los judíos. Les dice: no se imaginen que porque su raza pertenece a esta religión judía desde hace mucho tiempo, por eso van a recibir ahora mayores premios. Y ese era el concepto de los judíos. Los judíos eran celosos con ellos mismos. Los judíos creían que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob era su Dios, y eran egoístas, no querían compartirlo con nadie. Por eso Juan 1:12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ellos eran egoístas. Ellos no querían, ellos creían que su religión, que su fe era para ellos y no querían compartirla con los gentiles. Por eso Pedro y Pablo tuvieron un encontronazo. Ellos se enfrentaron porque Pedro era radical, Pedro era celoso, era un judío radical. Y Pablo fue llamado por el Señor para llevar el mensaje del Evangelio de Dios a los gentiles, a todos aquellos que creían. Y Pedro
se portaba muchas veces como un hipócrita. Cuando estaba Pablo con los gentiles, él siempre estaba incómodo porque ellos no eran judíos, ellos no eran circuncidados y había siempre esa disputa del egoísmo porque ellos pensaban que solo era para ellos. La segunda advertencia Dios la hace a los recién convertidos y les dice: no se afanen, que aunque ustedes están recién llegados a la verdadera fe, si se dedican a cumplir esperadamente lo que les manda el Evangelio, Dios les va a recompensar. Dios le va a dar lo que Él ha prometido a todos, porque el Evangelio no es para un grupo selecto, sino para todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que es creer. Dios es bondadoso. Por eso hoy estamos hablando de su generosidad. Solamente debemos aceptar esta generosidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí aparece, como les dije, la generosidad de Dios en esta parábola. A los que fueron contratados solamente a mediodía, a las 3 o a las 5 de la tarde, les paga también su denario. Aquí el pago, hermanos y hermanas, no es según el trabajo que ellos hicieron, sino según la generosidad de Dios. Dios es generoso y Dios nos da mucho más de lo que nosotros esperamos. Siempre Dios cumple su palabra y siempre Dios ha sido fiel y lo ha demostrado desde la antigüedad. El significado de esta parábola es que Dios obra con justicia y con misericordia. Dios obra con justicia y con misericordia. Con justicia, pagándole a cada uno lo que es debido. Dios es justo. Dios no te va a dar lo que no es justo. Dios te da lo que tú en ese momento has esperado y esperas. Y el convenio con los trabajadores fue ese. Por eso aquí en esta parábola se resalta la generosidad de Dios. Dios actúa con justicia y te paga, hermanos, lo que es justo, porque Dios es justo. Y Dios también aquí actúa con misericordia, dando inmensamente más de lo que muchas personas merecen. ¿Quiénes somos nosotros para merecer el amor de Dios, su bondad, su perdón? Dice la Biblia que no hay ni a uno, ni un justo. Dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice todavía Romanos, Pablo en 6:23 de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios en su inmensa misericordia nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Tú y yo merecíamos la cruz, no Cristo. Y Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por ti, por mí, por amor. Porque por gracia, sois salvos. Y esto no es de vosotros. No es por el esfuerzo que tú hagas. Es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia inmensa de Dios. Dios actúa con misericordia. El dueño de la finca indiscutiblemente es Dios.
Los trabajadores somos los seres humanos a quienes el Señor nuestro Dios llama para que nosotros seamos sus siervos, podamos proclamar y llevar este mensaje de salvación. Hermanos y hermanas, Dios es el que elige. Dios te llama. Dios nos llama. Uno de los 5 puntos del calvinismo es la elección incondicional. Tú no puedes, hermano, someterte a que no vas a escuchar de Dios. El llamado es de Dios. Dios nos llama y es irresistible, según Calvino. Dios te llama a ti porque somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y Dios te ha elegido a ti desde antes de la fundación del mundo. A donde vayas, a donde huyas, a donde quieras correr, no vas a poder escapar de este llamado. Si subes a los montes, allí estará el Señor. Si vas a los valles, allí estará el Señor. Si vas a lo profundo de la mar, allí el Señor te va a llamar. Y aunque no quieras, este llamamiento eficaz es irresistible. Moisés fue llamado y el Señor le dijo: ven, que a ti te necesito para que vayas a liberar a mi pueblo allá en Egipto. Señor, no, yo no puedo. Yo no sé hablar, Señor. A mí me cuesta decir palabras. Yo no puedo. El llamado es irresistible. Dios te llama y no puedes resistirte al llamado de Dios. El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre que iba persiguiendo por toda Jerusalén a los cristianos que proclamaban el evangelio. Y pidió cartas para ir a Damasco, para ir a buscar y a perseguir a los cristianos. El apóstol Pablo estuvo en la ejecución de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, y camino a Damasco. Fíjense, con iras de venganza, de que él iba a matar a los cristianos, a arrestarlos, a buscarlos a todos. El Señor le llamó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te dan cosas contra el aguijón, pero ahora yo te necesito. Ve allá a Damasco y busca allá en la calle derecha a Ananías y dile que yo te he enviado. Y allí vemos la transformación de un hombre que se negaba a escuchar la voz de Dios. A donde vayas, no puedes huir de este llamado que Dios te hizo. ¿Cuántas veces yo quise escabullirme? Pero el Señor allí donde yo estaba siempre me tocaba. Por eso también en uno de los 5 puntos del calvinismo se habla de la perseverancia de los santos. Somos hijos de Dios. Y cuando tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hermanos, tú no puedes luego darle la espalda a Dios. Dios te va a llamar y va a buscarte donde quiera que tú estés, porque Dios es amor. No te puedes resistir al llamado de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Dios llama a trabajadores a diversas horas del día. Desde el principio del mundo, Dios comenzó a llamar a la gente para que le sirvieran. Aquí, inclusive a los discípulos, Jesús estaba llegando ya a la hora final. Ya Jesús estaba en lo que
le sigue al texto de la parábola de hoy, anuncia su muerte. Y si seguimos leyendo, Jesús se había reunido allá en Juan 14, nos dice que Jesús se había reunido con sus discípulos y les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Imagínense, después que los discípulos habían compartido con el Señor 3 largos años, donde habían visto lo que Jesús había hecho, los milagros que Jesús había realizado, le había dado la vista a los ciegos, los paralíticos andaban, los leprosos eran limpiados, los mudos podían hablar, y Dios usó a su Hijo Jesús para que Él pudiera ser ejemplo en todo. Y los discípulos creían que Jesús iba a estar con ellos, y ahora sentían que Jesús se estaba despidiendo, les decía: yo me voy. Y ahora qué lavativa nos ha echado el Señor, decían los discípulos. Él se va y nos va a dejar solos otra vez. Pero el Señor les dijo: no, yo no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre para que envíe un consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es el Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, en ti, en mí, en esta iglesia. El Espíritu Santo de Dios está con cada uno de nosotros, y por eso sentimos el poder, por eso sentimos la confianza, por eso sentimos el valor. Así como los discípulos, después que Cristo fue muerto, fue llevado a la cruz, estaban escondidos en el aposento alto. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, el temor se transformó en valor. Ellos estaban escondidos, salieron nuevamente. Y estos 12 discípulos murieron por causa de la verdad, de que habían visto al Cristo resucitado. Cuando vieron al Cristo resucitado, que Cristo les habló y que se fue y se despidió de ellos y subió al cielo, el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos, y ellos pudieron salir a compartir y a proclamar el Evangelio. De los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, 11 murieron de una forma brutal. Fueron asesinados. Solamente uno de ellos murió de muerte natural, Juan, el discípulo amado. Pero todos murieron, unos apedreados, otros por flecha, otros crucificados. Cuenta la historia de Josefo, que no está en la Biblia, pero que Pedro fue crucificado, y que cuando lo estaban crucificando, Pedro dijo: yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Por favor, crucifíquenme con la cabeza boca abajo. Qué valor tan grande, qué valor tan grande nos da el Espíritu Santo de Dios a cada uno de los que hemos creído, que por eso podemos enfrentar y confrontar cada vicisitud que se nos presente en el camino. Por eso misioneros en el tercer mundo, hermanos, mueren decapitados, mueren asesinados, pero no niegan la fe. Yo no sé si a nosotros en algún momento nos tocará. Como humano les digo, hermanos, de pronto yo siento la primera pedrada, como Esteban cuando le estaban dando de pedradas, y Esteban solamente clamó y dijo: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Yo no sé qué diría yo, humanamente, lo digo ahora, no sé qué podría decir yo a lo que sienta la primera pedrada. Pero de una cosa sí estoy seguro: que el Espíritu Santo de Dios, que mora en mí y que mora en ti, en el momento de la circunstancia,
en el momento del problema, en el momento de la enfermedad, en el momento de la muerte, en el momento de cualquier circunstancia. Él te va a dar el poder, Él te va a dar la fuerza para que tú puedas contrarrestar ese momento difícil. Dios llama a personas a distintas horas del día. Observamos el texto, método inductivo, interpretamos el texto, aplicamos el texto. ¿Qué me dice el texto ahora? Y entonces les digo, hermanos, Dios nos llama a diversas horas del día. Él sale muy de mañana, muy temprano, a llamar a las personas, a llamar a su pueblo, a llamar a su gente. Y tú muchas veces, sin darte cuenta, no has entendido que eres un instrumento en las manos de Dios. Que cuando te estás tomando esa coladita allí y bendices a alguien, Dios te está usando muy temprano cuando vas en la mañana, cuando estás en el trabajo. Dios te usa porque nosotros somos instrumento en sus manos. Siempre lo he dicho, Dios no tiene manos, Dios no tiene boca, Dios no tiene ojos. La Biblia habla de las manos de Dios, de la boca de Dios, de los ojos de Dios. Una figura literaria que se emplea, que es el antropomorfismo, le acredita cualidades humanas a Dios. Simplemente eso. Pero Dios es espíritu, pero nosotros somos sus manos, nosotros somos la boca de Dios, nosotros somos los ojos de Dios. Tú eres un instrumento en las manos de Dios para que Dios te use para proclamar el mensaje de su evangelio. Por eso el Señor los llamó a los discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Dios sale cada mañana a diversas horas del día, al mediodía, en la tarde, al anochecer. Cada mañana Dios sale para buscar obreros para que trabajen en Él. No te niegues, no te resistas. Acepta la generosidad de Dios. Algunos, como al profeta Samuel, ustedes lo saben, Ana, su madre, Elcaná, su padre, entregaron a ese niño después de ser destetado. No sé qué edad tenía, la Biblia no habla de la edad, pero era un niño que fue destetado y fue llevado allá a aquel sacerdote Elí y fue encomendado para el Señor a muy temprana hora del día. Ana y Elcaná entregaron a su hijo por la promesa que le habían hecho. Yo sé que esta iglesia ha sido ejemplo también de ello. Muchos padres traen a sus niños, los niños vienen acá y son presentados a Dios, y de la boca de los niños y de los que maman, el Señor ha creado la fortaleza. Ellos son la fuerza de la iglesia, y esta iglesia tiene niños porque sus padres también los han traído para que escuchen el mensaje del evangelio. A otros, como a David, llamó al mediodía. Tenía apenas David como unos 15 años cuando el Señor le llamó, un adolescente. Y sabemos y conocemos la historia de David, aquel joven que se enfrentó a Goliat, a un gigante, pero Dios estaba con él. Y cada día tú y yo también nos enfrentamos a gigantes. No te olvides que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? David fue llamado al mediodía de su vida. Muchos adolescentes también están aquí en esta iglesia, dando ejemplo de ello, que Dios les ha llamado y están aquí junto a su familia.
qué bello que esta iglesia ha sido ejemplo también de este llamado del Señor en diversas horas del día. A otros, como a Moisés y a San Pablo, los llamó hacia los 30 años de edad, o sea, a eso de la media tarde. A David, creo que me equivoqué, dije era la media mañana, a los 15 días, y a estos que ya tenían unos 30 años, los llamó a eso del mediodía. Personas ya maduras, con 30 años, Dios también los llama. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha llamado, a muchos que aquí, a partir de esta edad, a partir del mediodía de sus vidas, Dios les ha llamado para que sean instrumentos en sus manos. Y Abraham fue llamado en el atardecer de su existencia. Ya hace unos 75 años, Dios le llamó a Abraham. Y yo sé que Dios también, en el atardecer de tu existencia, hoy te llama y te dice: ven, hijo mío. Así que, hermanos, no te achicopales, no te sientas que ya yo estoy viejo, ya yo no puedo. En el atardecer también Dios llama. Dios sale a diversas horas del día para llamar a obreros para que trabajen en su viña. Y yo me siento de verdad muy orgulloso de estar en esta comunidad de fe, Nueva Vida, porque yo visité varias iglesias al llegar acá, pero me di cuenta, hermanos, que esta iglesia es una iglesia que ha sido ejemplo ante cualquier ente, ante cualquier circunstancia. Esta iglesia no se ha detenido. Esta iglesia ha seguido, ha proclamado, sigue escuchando la voz de Dios y no la voz de ningún hombre. Recuerdo a la pastora el domingo pasado decía: no es la voz del pastor, de la pastora, de un anciano. No, debemos escuchar la voz de Dios. Dios nos llama y esta iglesia ha sido ejemplo de ello. Me siento de verdad bastante feliz porque veo que Dios, cuando sale a diversas horas del día, sale y a esta iglesia, que ese ejemplo puedo ver que la llamó desde tempranas horas de la mañana, a media mañana, al mediodía, al atardecer y también ya como llamó a Abraham al final de su existencia. El mensaje del Señor sigue siendo vigente. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que el mensaje es para ti. Dios es el dueño de la finca. Los jornaleros somos nosotros, sus trabajadores. Y Él ha salido hoy, 18 de agosto, desde muy tempranas horas de la mañana, a llamar obreros para que trabajen en su mies. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿O crees que te puedes resistir a su llamado? Termino diciéndoles una anécdota y espero que les quede también para que puedan recapacitar en el mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana. Una vez un hombre rico le entregó una canasta de basura a un hombre pobre. El hombre pobre sonrió al recibir aquella canasta llena de porquería, de basura. Pero él corrió con la canasta hacia un container y la vació totalmente. Agarró la canasta y la llenó de flores. Esa canasta estaba bella,
llena de flores. Y el hombre se la llevó de vuelta al hombre rico. El hombre rico se asombró y le preguntó: ¿por qué me has dado flores si yo te di basura? Y el hombre pobre dijo: porque cada uno da lo que tiene en el corazón. Espero que esta iglesia siempre pueda ser ejemplo de dar lo que siempre ha estado dando. Testimonio, amor, solidaridad. Yo he visto que esta iglesia ha sido solidaria con hermanas, la reverenda, que cuando fue a Cuba, lo que la iglesia da, lo que la iglesia comparte, seamos instrumentos en las manos de Dios, hermanos. Y que esta iglesia nunca pierda la visión de dar lo que Dios le ha dado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les dé siempre su paz.